Bueno, compañeras, compañeros, damos inicio al siguiente taller sobre la deuda externa de Argentina y el acuerdo con el FMI, que es un tema que está en coyuntura, pero que aparte permite profundizar, avanzar en el estudio del desarrollo del capitalismo de Argentina, que es algo que de la Caja nos hemos preocupado por desenvolver. El año pasado hicimos un taller sobre las fuerzas productivas, el desarrollo de fuerzas productivas, también con el compañero Cristian Caracoche, que bueno, invitamos a que lo miren. Este taller, el de la deuda externa, es parte de un paquete de actividades que se viene desenvolviendo y que esperamos que a todo el mundo le sirva como un insumo general a la formación teórica y política de la militancia, del activismo, de la vanguardia, que es el gran desafío que la Caja ha impulsado. Y bueno, también invitamos a que se incorporen al grupo de Facebook, aquellos que no estén o que estén interesados, y también que se suscriban a este canal y puedan ver estas producciones que estamos desenvolviendo en este periodo. Muchas gracias y Cristian, iniciamos el taller. Ya para no perder mucho tiempo, ya voy poniendo la presentación, así y voy agradeciendo y haciendo las labores de introducción con la presentación ya completa. Iván, confirmame cuando ya esté, cuando se vea. Listo, se ve el perfecto. Movimiento. Bueno, primeramente, como siempre, agradecer el espacio. Es un espacio de debate que siempre está bueno tener y es interesante. Y bueno, lo interesante son lo interesante de los talleres que estuvieron eligiendo, que son temas bastante intrincados y que no tan estudiados, por decirlo de alguna manera, que muchas veces se discute y se repite por inercia y siempre es bueno ponernos a discutir en términos un poco más finitos, más rigurosos. Así que bueno, la idea del taller, como bien dijo Iván, es hablar de deuda externa y FMI. Vamos a mezclar los temas, pero a grandes rasgos, más o menos la idea es primero explicar algunas cuestiones técnicas para lo que después, para tener un breve manejo de conceptos. Después, hacer un repaso general de las distintas explicaciones alrededor de la deuda, es decir, cómo explican las distintas corrientes el devenir de la deuda. Acá quizás, y lo anticipo, lo digo anticipadamente, quizás, dado que va a ser un resumen, me tome alguna licencia teórica, espero que nadie se enoje, nadie después me escriba un panfleto diciéndome que omití decir tal o cual cosa. Después ir a los datos, a ver cómo evolucionó la deuda, mirar la deuda de distintos lugares y ver cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Y finalmente dejar unas conclusiones e interrogantes abiertos para el debate. La idea es que, bueno, tardar lo menos posible en estas cuestiones para discutir lo más posible. Veremos cuánto tardaremos. Una cuestión importante, al igual que en el taller sobre fuerzas productivas, espero que no sea aburrido, pero cuando se habla de las explicaciones alrededor de la deuda, yo suelo tomar tanto datos como citas textuales. Y bueno, en esos momentos necesariamente me voy a tener que poner a leer el famoso docente que les lee las filminas. Pero bueno, si se quiere, es un apoyo necesario para explicar y entender a grandes rasgos las distintas posiciones. Bueno, arrancaríamos. Primera cuestión sobre la deuda pública. La deuda del Estado, comprende la sumatoria de pasivos, es decir, todas las obligaciones de pago que tiene un determinado Estado, tanto al Estado nacional, provincial o municipal. Por lo general se habla de deuda pública y a veces se habla solo de nacional y a veces se habla del consolidado, del total de la deuda de los tres niveles. Otra cuestión es técnicas, ¿cómo funciona la deuda? Primeramente, algún acreedor, algún prestamista presta capital y después ese capital se devuelve con intereses o se va pagando intereses, pero se refinancia el capital, es decir, no se paga el capital y se van pagando siempre intereses. Sería como el famoso pago mínimo de la tarjeta, que uno nunca termina de pagar el saldo, pero bueno, siempre le está pagando a Visa un interés.
Otra opción es que se refinancie tanto capital como interés, es decir, que uno no pague nada, pero con la promesa de pagar en un futuro. Y la última opción es dejar de pagar tanto capital como intereses. Esta opción, si no me equivoco, la tomó, no me acuerdo si los intereses los siguió pagando, pero de la deuda con bonistas la tomó Rodríguez Sá en aquella sesión de diputados en el 2001-2002, fin de 2001, principio del 2002. Después, ¿qué tipo de deuda uno puede encontrar o cómo la puede clasificar la deuda? Hay varias clasificaciones, vamos a ver rápidamente, como para que después cuando hablemos de interna, externa, peso, dólares, sepamos de qué hablamos. Primera gran diferenciación entre interna y externa. Obviamente, la deuda interna implica que el tenedor o el acreedor de esa deuda está radicado en el país, y la externa implica que el tenedor o el acreedor de esa deuda, el que prestó la plata, está radicado fuera del país. A su vez, también podemos diferenciar la deuda en pesos o en otra moneda, principalmente en dólares. A ver, la deuda externa es enteramente en otra moneda, nadie de afuera presta pesos, pero, y esto hay que entender, lo que es importante, hay deuda interna de gente, de tomadores, de prestamistas internos, que presta también y que exige dólares. Es decir, no toda la deuda interna es en pesos, sino que, bueno, hay deuda interna que es en pesos y deuda interna que es en dólares. La deuda externa, como un todo, suele ser en dólares o en otra moneda. Y por último, la última gran clasificación de las que seleccioné, que también se puede diferenciar la deuda intraestado. ¿Qué quiere decir intraestado? Y que tal vez ANSES le presta a Nación, o que el Banco Central le presta a Nación, que en los hechos es como meterse una mano en un bolsillo y pasar plata al otro bolsillo. Es decir, es una deuda sin exigencias. Y por otro lado está la deuda que es por fuera del Estado, donde el que presta está por fuera del Estado, que esa sí tiene exigencias. Y esta deuda por fuera del Estado puede ser con bonistas o bancos privados, que la exigencia que hay ahí es de plata, pagame y después vos haces lo que quieras, es decir, es una exigencia financiera. Que también puede ser por fuera del Estado con otros estados, que ahí, si bien hay exigencia financiera porque hay que pagarle, también hay exigencias políticas, y lo mismo con organismos multilaterales, donde también hay exigencias financieras, pero también suele haber muchas exigencias políticas. Bueno, visto esto en general, vamos con lo que son las explicaciones alrededor de la deuda. Como ya les dije, la idea es hacer una exposición breve, no ahondar mucho, por lo tanto, lo que aviso desde ya, estoy poniéndome el cronómetro para no irme muy de tiempo. La idea no es dar explicaciones acabadas en términos teóricos, por lo tanto puede que haya alguna que otra licencia teórica. Espero que nadie se enoje con eso, ¿no? Bueno, primero la visión liberal, la idea inconscientemente, después me di cuenta que la fui poniendo las explicaciones desde la que menos comparto hasta la que más comparto. Primero la visión liberal. La visión liberal, ¿qué entiende? Que la deuda la toman los distintos gobiernos que son irresponsables para financiar el déficit fiscal. ¿Eso qué implica? Que el gobernante de turno, de manera voluntaria, porque se plantea en esos términos, de manera voluntaria, inclusive de manera moral, gasta de más irresponsablemente, y bueno, eso genera déficit fiscal, y el déficit fiscal exige deuda. Y en ese marco, la deuda sería una fuente de riqueza. ¿Por qué? Porque cuando falta plata, se pide deuda. A su vez es una consecuencia, pero de las malas políticas de los gobernantes, que terminan desembocando en déficit fiscal. Y obviamente que la solución que plantea el liberalismo es directamente recortar gastos, también pensado de una manera voluntaria, ¿no? De que si yo gasté más fue porque quise, y yo si quiero gastar menos agarro y recorto. Después, obviamente, bueno, un ministro de Economía liberal puede durar 15 días en el ministerio, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no?
es una lógica de pensar la economía en estos términos muy voluntarios, ¿no? Gasté más porque quise, quiero gastar menos, voy y recorto. Como si no habría resistencias, la clase trabajadora no resistiría y demás, etc. Algunas citas sobre esto. Primero de Javier Milei. Lo primero que hay que entender es que la deuda es inmoral. La deuda es la contraparte del déficit fiscal. La deuda es hacer que el gasto de la fiesta lo paguen las generaciones futuras. Eso es inmoral. Y Spert dice, el problema de la deuda es un problema histórico. No es un problema solo de Macri, es un problema de todos los que nos endeudan y nos endeudan porque hay déficit. Entonces, la manera de haber evitado el endeudamiento de Macri es la misma manera que se podría haber evitado el endeudamiento histórico de Argentina, no teniendo déficit. O sea, es como algo muy sencillo. Si yo no quiero tener déficit, no tengo déficit. Si yo quiero competir con Coca-Cola, compito con Coca-Cola, y es todo en términos de voluntarismo. Segunda gran visión, la visión del reformismo. Lo que dice el reformismo, keynesianismo, intelectuales populistas y demás, etcétera, es que la deuda es tomada por distintos gobiernos que por lo general son gobiernos neoliberales. ¿Cuál es la finalidad de estos gobiernos? Por un lado, financiar la salida de los capitales más concentrados, y acá quiero hacer un punto, porque esto es importante, que lo vamos a retomar en un toque. La salida, la fuga de capitales no está explicada, o ningún autor de esta corriente explica el porqué, sino que se termina planteando que, bueno, los capitales salen a veces porque son malos, a veces porque no son nacionalistas, porque no apuestan al desarrollo local y demás, etc. Es decir, también es una visión voluntarista a su manera, ¿no? Salen los capitales, vaya a saber por qué, y los gobiernos neoliberales lo que hacen es toman deuda para prestarle. Sobre este tema recomiendo mucho un debate que tuve no hace mucho con Julián Sicari en el canal Diálogos, donde en un momento, después podemos, si Iván lo permite, cuando se suba el video, podemos poner el minuto exacto donde se da eso, donde lo plantea en 5 minutos diciendo que, bueno, que el capital acá en Argentina lo único que quiere es fugarse, pero hacer plata fácil y fugarla, hacer plata fácil y fugarla. Es decir, es una lógica que, porque quieren, hacen eso. El capital se fuga porque tiene ganas de fugarse. Después, la otra finalidad de la toma de deuda es consolidar los lazos de dominación con el capital financiero y extraer excedente del país. Segunda motivación. Y en este marco, la deuda es un mecanismo de dominación política, en el sentido de que por medio de la deuda se domina políticamente al país. Es un mecanismo por el cual se extrae excedente del país y, asimismo, es la causa del atraso económico del país, o una de las causas principales del atraso económico del país. En este marco, la solución que se plantea desde el reformismo, obviamente, es una investigación de la deuda y en algunos puntos, algunos referentes plantean inclusive el no pago de la deuda. Acá, como principal referente de esta corriente, lo voy a citar a Eduardo Basualdo, que es quizás para mí el mayor referente que tiene el reformismo y a su vez el más lúcido. Dice, la fuga de capitales de esos años estuvo directamente vinculada con el endeudamiento externo, dado que para los grupos económicos y los diversos tipos de capital transnacional, el mismo operó como una masa de capital líquido que no se canalizó hacia la inversión productiva. Se entiende que la principal restricción al crecimiento de nuestro país se generaría a partir de la relación perversa que se establece entre acreedores y deudores. En tanto, el pago de los intereses y el capital a los acreedores externos provocaría una pérdida de recursos internos de tal magnitud que el deterioro del crecimiento y la regresividad distributiva serían fenómenos inevitables. Acá un poco se muestra que parte de un elemento que es real, ¿no? Cómo la deuda externa acompaña la fuga de capitales, la salida de capitales. Después podemos discutir el término fuga de capitales porque es un término bastante polémico. Pero acá se ve que es cierto, la deuda externa acompaña la fuga de capitales. Lo que nos tendríamos que preguntar es cuál es la causalidad o por qué se toma esa deuda externa. Si es simplemente porque queremos quedar bien con esos capitales y darles sus dólares, o si hay razones un poco más profundas que llevan a que deuda externa y
y salida de capitales tengan un comportamiento similar. Seguimos con la visión del reformismo porque tiene un poco más de tela para cortar, dice y esto es muy importante y sobre todo hay que analizarlo, toda esta caracterización del reformismo, recordémosla para la próxima caracterización que viene, ¿no? Dice, desde una perspectiva política, esta concepción implica que la contradicción principal en nuestro país se establecería entre imperio y nación, mientras que el resto de contradicciones y conflictos de la sociedad se derivarían de su existencia, incluso la más básica dentro del régimen capitalista, es decir, la que se despliega entre capital y trabajo. Y por último, siendo esta dinámica económica y social que impondría la deuda externa, se afirma que la interrupción de la salida de recursos al exterior, destinados a pagar los intereses del capital adeudado, solucionaría una de las principales restricciones del desarrollo que enfrentan los países de Latinoamérica. Básicamente acá Eduardo Basualdo lo que está diciendo es no pago de la deuda externa. Bueno, vamos ahora, ya vimos la visión liberal, la visión reformista, vamos a ver, como para terminar la parte de las explicaciones, las tres visiones desde el marxismo, ¿no? La primera es la visión trotskista. La visión trotskista plantea que la deuda no la toman los gobiernos neoliberales, sino que los gobiernos burgueses a secas para también financiar la deuda de los capitales más concentrados, tampoco se da una explicación de por qué se van esos capitales, para consolidar los lazos de dominación con el capital financiero y extraer excedente, y en este marco la deuda también es un mecanismo de dominación política, un mecanismo por el cual se extrae excedente del país, y una de las principales causas del atraso, dependencia económica, y acá se incluye muy fuerte la miseria de la clase trabajadora. ¿Cuáles son las soluciones que plantea el trotskismo frente a esto? Obviamente el no pago de la deuda externa, pero a diferencia de lo que dice Basualdo, con estatización de la banca y del comercio exterior. Citas. Primera del MST. La deuda externa es un problema económico y político profundo. El origen de este mecanismo de estrangulamiento y control político se remonta a la dictadura genocida. Coincide con un plan regional del FMI y la Banca Internacional de hacer ganancia especulativa y a la vez reforzar la naturaleza semicolonial de nuestro país. El Partido Obrero dice, la deuda es y seguirá siendo un mecanismo de dominación imperialista sobre el país, que bloquea su desarrollo productivo y cuya única sustentabilidad pasa por el desangre popular. El rechazo al pago de la deuda constituye un elemento central insustituible de defensa nacional. Izquierda Socialista dice, la deuda externa, la cadena más sólida de nuestro sometimiento al imperialismo, el motivo más importante de nuestra decadencia, de la miseria y del hambre de nuestro pueblo, debe romperse. Y por último, el PTS dice, la miseria de las mayorías populares y el atraso estructural de la economía nacional no pueden explicarse sin considerar la deuda como lo que es, un mecanismo de dominación y saqueo de las potencias imperialistas. Honrar la fraudulenta deuda externa en beneficio de los buitres especuladores y del FMI llevó a catástrofes económicas y sociales permanentes, como la hiperinflación de 1990 o la quiebra del 2000. Bien, hasta acá la visión del trotskismo. Ahora la visión la segunda visión del marxismo, la que planteó originalmente Laclau y continuó Juan Íñigo Carrera, plantea que la Argentina es un país donde la renta agraria compensa la diferencia de productividad de la industria con el resto del mundo, ¿no? Es decir, la industria argentina tiene poca productividad y entra renta agraria para compensar esa poca productividad. Por consecuencia, cuando hay renta se expande la economía, cuando no hay renta cae la economía. Este es el planteo original de Laclau y Juan Íñigo. No obstante, ¿el mecanismo cuál es? Entra renta, esa renta es apropiada por personal no agrario, sea por burguesía no agraria o por trabajadores, y eso genera crecimiento económico. ¿Qué pasa? A partir de los 70, esta renta no empieza a alcanzar para sostener el crecimiento económico y aparecen dos fuentes extra de compensación. Por un lado, el pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, básicamente salarios cada vez más bajos, y por otro lado, el ingreso de recursos por deuda. Y acá
es un punto importante el ingreso de recursos por deuda, porque está tomando a la deuda no como una salida de riqueza, sino como una entrada. Y el análisis importante que se hace acá, que yo siempre lo retomo, es analizar la entrada y la salida neta. Es decir, cuánto entra y cuánto sale neto. Si entre lo que entra y lo que sale es más lo que entra que lo que sale, hay entrada neta. Si entre lo que entra y lo que sale hay más salida, hay salida neta. Por lo tanto, acá Juan Iñigo y todo el SIC analizan el flujo neto de deuda. Y en este marco, la deuda argentina es, por un lado, un mecanismo de compensación de la baja productividad local. Por otro lado, un mecanismo por el medio del cual ingresan riquezas al país, distinto de los dos posicionamientos anteriores. Y una consecuencia del atraso económico, no la causa del atraso económico, es una consecuencia del atraso económico. Como Argentina tiene baja productividad, entonces toma deuda. Las otras dos visiones anteriores lo que planteaban es, como Argentina toma deuda, tiene atraso económico. Y obviamente no se plantea una solución a la deuda, sino que esa deuda es parte de la especificidad de la acumulación local. Algunas citas. Esta cita es de Cazón, Kennedy Lastra, no sé si son investigadores del SIC, que es el Instituto de Iñigo, pero bueno, son cercanos, tienen mucha cercanía al menos, de eso estoy seguro. Dice, de modo adicional a la renta de la tierra y al pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, en ciertos momentos del tiempo la multiplicación del endeudamiento externo juega el papel de fuente de compensación. En el caso argentino, él mismo tuvo su vigencia bajo la dictadura militar y particularmente bajo el régimen de la convertibilidad. Y por último, de Juan Iñigo, el aumento del endeudamiento público externo, volcado a su vez internamente por el Estado Nacional, se ha constituido en vehículo para que los capitales industriales que operan dentro de la Argentina, con sus escalas particularmente reducidas, alimenten su acumulación a expensas de los propietarios de dicho capital ficticio. Claro está que, por más quitas que puedan hacérsele, el saldo de la deuda queda, mientras que el flujo de riqueza positivo se ha esfumado en un proceso caracterizado por el estancamiento y el retroceso de la escala de producción total de valor. Acá tenemos un gráfico donde se ve un poco, hay evidencia de esto que plantea Juan Iñigo, donde en azul se nota que cuando hay renta se suele pagar deuda, por lo tanto, como se paga más de lo que entra, el ingreso es neto, y cuando empieza a caer la renta, empieza a aparecer un endeudamiento neto positivo, es decir, empieza a ingresar plata por medio de la deuda. Acá se ve bastante claro, ¿no? Cuando sube la renta, se paga deuda, y cuando baja la renta, se toma deuda. Es un funcionamiento que viene pasando históricamente. Bueno, y por último, la tercera visión desde el marxismo, basada en la teoría de la estructura social de acumulación, lo que plantea a grandes rasgos es que cualquier capitalismo, para crecer en términos económicos, exige inversión, y esa inversión, a su vez, exige rentabilidad y estabilidad en la estructura social de acumulación. Es decir, cierta estabilidad en ese ámbito donde se acumula capital. ¿Qué pasa? Cuando los distintos gobiernos necesitan recursos y no pueden implementar los ajustes para cerrar las necesidades de recursos, recurren a la deuda para tener cierta estabilidad en el ámbito de acumulación. ¿Para qué sirve la deuda? Por un lado, se cubre la salida de capitales que salen del país, y acá también hay que prestar atención porque es un punto importante, salen del país porque las condiciones de acumulación no son satisfactorias. Es decir, la fuga de capitales no se explica por desde este punto de vista obviamente, que yo acuerdo, no se explica por una voluntad de, ay, soy malo, me la llevo del país. No, se explica porque acá en el país el rendimiento económico que tiene ese capital no es satisfactorio y, no sé, en Brasil, en Chile, en Estados Unidos o en China, tiene mejores rendimientos. Por lo tanto, se va del país. Una de las razones por las cuales se toma deuda es para justamente compensar la salida de capitales y que eso no termine desembocando en una brusca devaluación. Por otro lado, también se cubre el déficit externo en general. Cuando hay déficit comercial también se cubre con deuda y eso evita
bruscas devaluaciones. Y por último, la deuda también, por medio de mecanismos de compra con el Banco Central, cubre el déficit fiscal. Eso evita que se emita dinero y eso evita posteriores episodios inflacionarios. Es decir, la deuda cubre estas tres grandes necesidades de distintos gobiernos que requieren recursos y no pueden implementar, por lo que sea, los ajustes para terminar con esa necesidad. Bueno, en este marco, la deuda argentina es un mecanismo para estabilizar el ámbito de acumulación. Es un mecanismo por el medio del cual ingresa riqueza al país, es decir, de nuevo, no sale riqueza al país, sino que ingresa. Y es una consecuencia de la combinación entre atraso económico y dificultades para llevar adelante un ajuste. Obviamente que tampoco hay una solución para esta deuda, ya que es parte de la lógica de acumulación local. Citas. Rolando Astarita, la fuga de capitales es la expresión de una lógica de la clase dominante. La fuga de capitales es la expresión de una lógica de la clase dominante nativa. Esto es, los capitales no salen porque lo ordene alguna potencia colonial, sino porque la burguesía argentina lo considera conveniente para sus intereses. El crecimiento de la deuda externa es, en lo fundamental, un producto de la salida de excedente. De hecho, la deuda externa ha servido para financiar la fuga de capitales. Y después, autobombo, esto lo escribí yo en una nota de no hace mucho, el endeudamiento macrista funcionó como posibilitador del gradualismo. En términos concretos, a la par que se sucedían las políticas regresivas, los dólares que entraban al país incrementaban la oferta de divisas, cubriendo así parte del déficit externo, robusteciendo las reservas y controlando el ritmo de devaluación. Los dólares se vendían en el mercado de cambios local, brindando al gobierno un cúmulo de pesos que se utilizaba para financiar gran parte del déficit fiscal aún vigente. Como resultado de este proceso, al controlar el ritmo de devaluación, es decir, al no permitir una mayor devaluación que la que se dio efectivamente, el Banco Central ofrecía divisas baratas, por lo que tanto empresas como particulares avanzaron en la dolarización de sus activos, generando así la famosa fuga de capital. Y acá también hay evidencia de esto, ¿no? Está el endeudamiento neto, el endeudamiento externo neto, que está en violeta, y por otro lado tenemos el saldo de la cuenta corriente externa. Es decir, cuando el saldo de la cuenta corriente externa es negativo, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Se endeudan. Cuando el saldo de la cuenta corriente es positivo, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Pagan esas deudas. Y así sucesivamente. Es decir, es una lógica también de la misma acumulación de capital en Argentina. Bien, habiendo visto las distintas interpretaciones, pasamos a la evolución de la deuda. Vamos a ver de distintos puntos de vista. Primero, cómo evoluciona en términos absolutos, en millones de dólares, la deuda total, que está en barritas grises. Fíjense que tenemos un periodo fuerte de endeudamiento, la década del 90, un periodo también bastante fuerte en la postconvertibilidad, ahora vamos a ver la naturaleza de cada una, y un periodo todavía más fuerte durante el macrismo. Y si vemos, desde la dictadura hasta los 90, lo que fue creciendo fuertemente en línea negra fue la deuda externa, no la deuda interna. Hasta los 90 casi los gobiernos no se endeudaban internamente, sino que se endeudaban externamente. En los 90 no hubo mucha diferencia, se endeudaron con todo, tanto organismos multilaterales, bonistas, como deuda interna con AFJP y demás, etc. Ahora en los 2000, como se ve, la deuda externa no hubo mucho crecimiento de la deuda externa, es decir, el kirchnerismo no se endeudó mucho externamente, pero sí se endeudó mucho internamente, perdón. Acá es cuando se habla de que reventaron todas las cajas. Le sacaron la plata al ANSES, al Banco Central y demás, etc. Es decir, la deuda interna acá fue muy fuerte. Y el macrismo, como se ve, pasa lo contrario. Poco endeudamiento interno, pero mucho externo. Crece fuerte durante el macrismo. Acá es el mismo gráfico que antes, pero expresado en porcentaje del PBI. Se ve cómo ante cada escenario de devaluación aumenta fuerte la deuda en relación al PBI.
Acá tenemos 89-90, fuerte devaluación después de la hiper, 2001-2002, fuerte devaluación después de la hiper, y por último, 2018-2019, fuerte devaluación después de la hiper. Y acá tenemos un zoom más de los últimos años, digamos, 2004-2021. Los anteriores teníamos de los 60 para acá. Pero acá tenemos un zoom de los últimos años, cómo fue evolucionando la deuda externa. Y acá diferenciado entre deuda con el sector público, intrasector público, es decir, la que dijimos, la que se mete la mano en un bolsillo y pone plata en el otro, la deuda con los organismos multilaterales o bilaterales, que está en verde, y la gris, la deuda con privados, con bonistas privados y bancos. Acá se ve cómo durante la época del superávit gemelos el Estado no tenía necesidad de recursos porque tenía superávit, y entonces encima pagaba deuda. Y entonces, ¿qué pasa? Se reduce fuertemente la deuda con privados, la famosa renegociación de Néstor, y a su vez se va pagando la deuda con organismos multilaterales de crédito que se pagaba con reservas del Banco Central. Ya cuando estos superávit gemelos empiezan a flaquear, lo que pasa es que el gobierno empieza a pedir deuda interna, empieza a endeudarse lentamente con ANSES y empieza a pagar cada vez más con reservas del Banco Central, pero ya no pagaba tanto y el crecimiento del país no lo acompañaba tanto. Ya cuando aparecen los déficits gemelos, Cristina no tiene posibilidad de endeudarse en el exterior por el famoso episodio de Griesa, y entonces lo que se da es crece fuerte, fíjense que arranca del 21% y pasa al 30%, un fuerte crecimiento del endeudamiento con ANSES y Banco Central. Es decir, el endeudamiento pasa fuertemente, se vuelca fuertemente a la deuda interna. Macri arranca endeudándose fuerte con bancos y bonistas privados. No obstante, la deuda interna se mantiene relativamente fija y la deuda con organismos multilaterales se mantiene relativamente fija. En este marco 2018, aquel famoso pasaron cosas, obliga a Macri a tener que empezar a endeudarse con organismos multilaterales. ¿Qué es eso? Pasa del 5% del PBI al 15% y después al 20%. Es decir, pega un salto importantísimo la deuda con organismos multilaterales. Crece un poco menos con intraestado y crece bastante también con bancos y bonistas. Lo que pasa que con bancos y bonistas tiende a caer después, porque bueno, se renegocia esa deuda. Alberto, ¿qué es lo que hace? Con déficit gemelos, aplica el cepo y obviamente se empieza a emitir y a endeudar con el Banco Central. Y por eso crece fuerte del 35 al 41 el porcentaje de la participación de la deuda intraestado. Y también genera cierto endeudamiento, pero ya más modesto con organismos multilaterales y bancos y bonistas. Cristian, perdón, antes de pasar, ¿el porcentaje en blanco qué es? De acá abajo. Sí. Este es parte del mismo de deuda con privados. Lo que pasa que esto es lo que entra en la renegociación de Néstor. O sea, ahí empiezan a renegociar, quita y demás, etcétera, y a partir de eso es una deuda, no me acuerdo el nombre, creo que era, no me acuerdo si era deuda flotante, pero tiene un nombre específico que ahora no lo recuerdo, pero que también es parte, o sea, parte de un 90%. Alguien preguntó que si puedes explicar qué es lo de déficit gemelo y superávit gemelo, ya que estamos ahí. Ah, bien. Los déficits gemelos, ¿qué es un déficit gemelo? Que hay déficit tanto fiscal como externo. ¿Qué es el déficit fiscal? Que el Estado gasta más pesos de lo que le ingresa. ¿Qué es el déficit externo? Que en el país salen más dólares de los que entran. Si hay déficit gemelo, ¿qué quiere decir? Que el Estado necesita plata y que si no quiere devaluar la moneda, también necesita dólares. Es decir, necesita pesos y necesita dólares. Eso es los déficits gemelos. Cuando hay superávit gemelos, al Estado le sobra plata a fin de mes, por decirlo de alguna manera, y a su vez también le sobran dólares a fin de mes. Por lo tanto, no hay necesidad de endeudamiento. Y a su vez puede inclusive pagar
deuda, en lugar de pedir deuda. Vendría a ser como cuando venimos mes a mes jodidos, tenemos déficit gemelos, por decirlo de alguna manera, y cuando cobramos el aguinaldo, bueno, nos llega eso como caído del cielo, supuestamente, y bueno, pagamos alguna deuda que tenemos colgada. Es un funcionamiento algo así. Cuando hay déficit gemelos, los gobiernos tienden a endeudarse, y cuando hay superávit gemelos, los gobiernos tienden a devolver esa deuda. Espero se haya entendido. Si no, igual después lo volvemos a tardar en la parte de preguntas, no hay problema. Bueno, el contexto del acuerdo con el FMI, pasamos al acuerdo con el FMI y ya vamos cerrando la cuestión de la presentación. Primera gran cuestión, Argentina es el país que más le debe al FMI, concentra casi el 30% de los créditos que dio el FMI, que tiene activos actualmente el FMI. A su vez, muchos de estos créditos son bastante cuestionados en términos legales. ¿Todo esto qué quiere decir? Vuelvo acá. Que la deuda tomada con Macri, quizás si se empieza a mirar con una lupa, bueno, puede traer problemas a más de un burócrata que todavía sigue trabajando en el FMI. Por otro lado, en términos concretos, los vencimientos originales que se habían planteado de la deuda que tomó Macri, caían todos en 2022 y 2023 y representaban casi el equivalente al total de las reservas. O sea, eran vencimientos impagables. Por definición eran impagables. Obviamente que si Macri seguía en el poder, el FMI de alguna manera se los iba a refinanciar. Pero como Macri no sigue en el FMI, no sigue en el poder, bueno, hay que rediscutir estos vencimientos. Y después, a su vez, el gobierno de Fernández no se quiere comer, no quiere ser el que meta el ajuste de shock, y entonces se paró en una posición relativamente dura para la negociación con la finalidad de gradualizar lo más posible el ajuste. Por lo tanto, este acuerdo se plantea en un marco donde el default, podemos decir que entre muchas comillas, no le convenía a nadie y no lo quería nadie. No lo querían los burócratas del FMI, porque si no podían rodar algunas cabezas, como dijimos, porque Argentina concentra la gran mayoría de los créditos y a su vez muchos burócratas dieron un financiamiento que se supone, según dicen los que estudiaron, no estaba bien legalmente, y a su vez Fernández tampoco quiere meter el ajustazo y pagar todo junto, y por lo tanto, bueno, no le convenía a nadie de los que estaban negociando, y por lo tanto, en función de lo anterior, se llega a un acuerdo. Era esperable el acuerdo. Ahora bien, cuestiones técnicas. El acuerdo con el FMI lo que hace es, le dice a Argentina, bueno, vos ahora tenés en 2022 y 2023 que pagar casi 40.000 millones de dólares. Yo te presto esos 40.000 millones de dólares para que vos después me lo devuelvas, y después esa plata que yo te presto hoy, me la devolvés en un futuro. Ahora vamos a ver cuándo son los plazos de devolución y demás, etcétera. ¿Con esto qué gana el gobierno de Alberto? Y gana no tener que pagar estos 2 años prácticamente el equivalente a sus propias reservas. ¿Cuáles son los compromisos que supuestamente adopta Alberto ante este acuerdo? Por un lado, una reducción del déficit fiscal, cosa que no es muy distinta de la que se venía haciendo. Y por otro lado, una reducción de la emisión monetaria, cosa que tampoco es muy distinta de lo que se venía haciendo, ¿no? Digo, de lo que venía haciendo Macri, de lo que ya planteaba el cuerpo económico de Alberto que se iba a hacer cuando gobiernen, y lo que hizo en 2021, una vez pasado el COVID, que fue recortar, básicamente. Ahora, los desembolsos, como dije, cubrirían los vencimientos ya establecidos, 2022 y 2023, y dejarían encima, le darían al gobierno 5.000 millones de dólares más, es decir, un buen paquete de guita. ¿Qué quiere decir esto? Que de nuevo el gobierno estaría tomando nueva deuda y que la deuda nuevamente estaría generando un ingreso neto de dólares al país. Estarían entrando más dólares de los que salen, inclusive en el 2022 y 2023. ¿Y qué pasa? Bueno, una vez cancelada la deuda tomada por Macri, 2022 y 2023, la deuda que ya dijimos, la nueva deuda contraída se empezaría a pagar recién en 2026. ¿Cuáles son las implicancias? Bueno, como dijimos, este acuerdo mejora el horizonte de vencimiento del actual gobierno.
entre muchas comillas y simplificando la cosa, patea para adelante los pagos que tiene que hacer. Y una cuestión importante es que este acuerdo está muy en línea con el acuerdo que ya se llegó en 2020 con los bonistas privados. Es decir, en los dos acuerdos, ¿cuál es la lógica? Había muchos vencimientos en los años que le quedan de gobierno a Alberto, y esos vencimientos se patean para adelante. Acá tenemos el esquema de vencimientos comparado en azul el acuerdo original con Macri, es decir, para que se entienda cómo se lee el cuadro. Por el acuerdo de Macri, por el acuerdo que hizo Macri, Alberto tenía que pagar en 2022 casi 18.000 millones de dólares y en 2023 casi 20.000 millones de dólares, y bueno, después en 2024 había que pagar 6.000 millones de dólares. Ahora, con el nuevo acuerdo que se está planeando, todos estos pagos ya no se deberían hacer porque se estarían cubriendo y se empezaría a pagar en el 2026 hasta el 2033 y encima son pagos mucho más pequeños. ¿Esto se pagará en el 2026, 2027 o se volverá a patear? No lo sabemos. Es muy posible que lo vuelvan a patear, obviamente. Pero ¿cuál es la lógica? Aliviarse de pagos en lo pronto y patear todo para adelante. Esto mismo pasó ya con el acuerdo con los bonistas. Es decir, acá estamos hablando del acuerdo con el FMI, la deuda que Argentina tiene con el FMI. La deuda que Argentina tenía con los bonistas, con bancos y con inversores, ya se renegoció en 2020. Y también pasaba lo mismo, fíjense, la gran mayoría de vencimientos están en los primeros años, más o menos hasta 2028. ¿Qué es lo que hizo el nuevo acuerdo, el de naranja? Los pateó todos para adelante y se empieza a pagar en tramos más lejanos los vencimientos. Por lo tanto, la lógica de esta deuda es la lógica del refinanciamiento. Refinancio, y en el medio inclusive siguen entrando recursos y divisas al país. La gran pregunta es hasta cuándo organismos multilaterales, bonistas, privados y demás, etcétera, seguirán permitiendo este eterno refinanciamiento. Eso lo veremos. Bueno, como dijimos, los desembolsos se encuentran atados a una serie de objetivos que son bastante parecidos a los que venían dándose. Por lo tanto, lo que se plantea es que continúa el proceso de ajuste y el proceso de endeudamiento. Y hay que entender algo bastante importante, que con este nuevo proceso de ajuste y endeudamiento, con este proceso de endeudamiento, lo que hace el FMI es, porque encima le ingresan dólares al país y le ingresan dólares netos, es financiar y seguir financiando, no al nivel que lo hizo con Macri, pero a otro nivel, seguir financiando el ajuste gradual. Es decir, el FMI, ¿qué es lo que le dice al gobierno? Bueno, sigue ajustando de a poco, no vamos a un ajuste de shock, vamos a un ajuste gradual, y yo no solo no te voy a exigir la que me debes, sino que además te voy a tirar una moneda. Es decir, el FMI de una u otra manera sigue financiando el ajuste gradual en Argentina. Asimismo, la situación crediticia argentina mejora, eso es una implicancia real, ¿no? Con esto Argentina puede buscar nueva deuda, es decir, nuevo endeudamiento en otros mercados, y a su vez, y esto es una implicancia bastante importante, sobre todo los que laburan en fábricas, y sobre todo fábricas multinacionales, las empresas también, al no caer Argentina en default, tienen lo que se dice una mejor calificación crediticia, y entonces las empresas locales pueden pedir financiamiento internacional. ¿Eso supone una solución? No, para nada, pero implica que, bueno, al evitar ese default, de una u otra manera las empresas van a seguir teniendo el financiamiento que vienen teniendo hasta ahora y es posible que el gobierno salga a pedir más deuda externa a los mercados crediticios. Es muy posible que vaya a pedir deuda externa a mercados crediticios. En líneas generales, como dijimos, el acuerdo mejora la capacidad de acción política del gobierno y patea los vencimientos para adelante, sigue financiando el ajuste gradual. Bueno, por último, y ya para ir cerrando, ¿cuáles serían las consecuencias del posible no pago tan trillado
en la izquierda y también en muchos sectores del reformismo. Obviamente como medida positiva, y eso siempre sería positivo y lógico, y yo toda esta explicación la voy a dar siempre en la normalidad capitalista, ¿no? No estoy pensando en, bueno, no pagamos y hacemos la revolución. No, primero hay que hacer la revolución para no pagar, digamos. Si se decreta el no pago dentro de la normalidad capitalista, ¿qué es lo que pasa? Por un lado, obviamente, esa plata que había que pagar no se paga y entonces se tiene libre disponibilidad de recursos. Es decir, esos recursos que originalmente se iban a pagar, no se pagan y se pueden gastar internamente. No obstante, si no se pagan, se corta el endeudamiento. Está bien, no salen recursos, pero tampoco entran recursos. Y no entran recursos para el Estado, como dijimos. En este caso, en los próximos 2 o 3 años, al Estado en términos netos le estaría ingresando 5.000 millones de dólares. Que si no pagamos originalmente los vencimientos, obviamente que esos 5.000 millones no entran. Eso no implica que pagándolos se borre la deuda, no, la deuda se patea. Después, por otro lado, obviamente que la dificultad no solo termina siendo del Estado, sino también de las empresas que muchas se endeudan con casas matrices o con otras líneas de crédito, no tendrían financiamiento, por lo tanto, el golpeado proceso de inversiones estaría más golpeado todavía. Y por último, obviamente que un default generaría un problema, siempre hablando de la normalidad capitalista, generaría un problema de salida de divisas, lo que se dice fuga de capitales, muy fuerte, que obviamente desembocaría en una devaluación. Hasta acá lo que fue el taller, y dejo como interrogantes, como para charlar en el debate, algunas preguntas que un poco intentan, si se quiere, cuestionar los sentidos comunes que tenemos en la izquierda y discutirlos. Primero, ¿la deuda es principalmente una causa o una consecuencia de la situación o del funcionamiento del capitalismo argentino? Y acá cuando digo es principalmente, obviamente la mayoría de los que estamos acá, imagino que somos marxistas, todos sabemos de la dialéctica, que la causa también es consecuencia, pero siempre dentro de esa dialéctica hay, si se quiere, uno de los dos polos, que es el principal, que es el primordial, que es el que se impone. En este marco, ¿qué decimos? ¿La deuda es causa o es consecuencia? Por otro lado, ¿cuál es la relación entre ajuste y FMI? ¿El ajuste se hace por el FMI o el ajuste se hace financiado por el FMI? Si echamos el FMI, ¿no hay ajuste? ¿En qué cambia el ajuste con el FMI? ¿Cuál es la consecuencia del FMI en este ajuste que claramente, y eso creo que no hay dudas, todos estamos de acuerdo que se está llevando adelante? Después, ¿debe ser la deuda? Un poco yo todas las respuestas son preguntas retóricas, pues yo mal o bien ya dejé entrever mis respuestas, ¿no? Pero ¿debe ser una cuestión central la cuestión de la deuda y el FMI en los programas y en las políticas de un partido revolucionario? ¿O hay que hacer eje en otras cosas? Y por último, si debe plantearse el no pago como una consigna para cualquier contexto o si debería pensarse para cada momento histórico. Es decir, ¿hay que usar el no pago sin importar la situación o hay que pensar momento a momento cuándo decir no pago y cuándo mantener la normalidad como estamos e ir por otros lados? Bueno, hasta acá mi presentación. Ya estaríamos deteniendo la presentación y abro a dudas, preguntas, comentarios, interrogantes y demás, etcétera. Yo puedo decir la mía, que es la última que está. Mi pregunta era por qué vos dijiste que el FMI hubiese refinanciado la deuda de Macri, y mi pregunta es el por qué, digamos. En parte entiendo que por la misma razón que está refinanciando Alberto, básicamente porque, como dije, la deuda que le dieron a Macri es una deuda muy importante, es una deuda donde si cae en default pueden rodar cabezas, literalmente, porque bueno, si se empieza a investigar y demás, etcétera, las condiciones por medio de las cuales supuestamente se violaron los estatutos. A ver, yo no voy a decir que
la salida es investigar la deuda, porque eso son relaciones de fuerza, ¿no? Yo lo que digo es, o sea, la legalidad es un papel que se moja y se prende fuego. Lo que estoy planteando es, hay muchos burócratas del FMI que lo último que querrían sería que caiga en default el 30% de su deuda. Y más si esa deuda lo que hace es financiar un ajuste, que ese ajuste está en línea con lo que vienen haciendo los distintos gobiernos y ese ajuste está en línea con lo que exigen las principales fracciones del capital local. Es decir, acá no es que el FMI estaría obligando a ningún gobierno, ni sería una herramienta colonial y demás, etcétera, que pisotea la soberanía y demás, etcétera. No, de hecho está financiando lo mismo que estaban haciendo, lo único que diciéndole, toma un poco de guita más y manejá vos el ritmo. Manejá vos el ritmo porque si no te doy guita, lo va a manejar el mercado. Yo entiendo que por eso no le refinanciaría la deuda. Es una deuda que se va a refinanciar bastante y sería un problemón importante para el FMI que esa deuda caiga en default. Como no me acuerdo quién decía, si le debes 1.000 pesos al banco, tenés un problema, pero si le debes $1.000.000, el problema lo tiene el banco. Bueno, a grandes rasgos un poco pasa eso, ¿no? Si cae en default, muchos burócratas actuales estarían en problemas, claramente. Hola. Yo quería hacer un par de preguntas. Una es en cuanto al no pago. Yo soy del parecer que no pagar es un problema mayor que pagar. O sea, yo entiendo, a ver, son cuestiones del marxismo muy básicas, el no pago, pero en un momento yo me puse a pensar y también no hay que ser, qué sé yo, no hay que ser irresponsables. Yo entiendo el principismo del no pago como una manera de decir, bueno, siempre se la llevan, el pueblo, es decir, los argentinos en sí, y hablo de argentino, porque podría explayar esto en toda América o África, no recibe nada nunca de todas estas triquiñuelas de préstamos idas, venidas. Parece siempre una tema toma y daca en donde nadie la ve venir nosotros, ¿no? O sea, 40 millones de argentinos no saben qué pasa con todo eso. Mi pregunta es, no pagar, no es solo bueno, el mercado internacional no confía en Argentina. Sí, bueno, pero después está que no solo es no le importo porque es argentino y no paga la deuda, sino que con cualquier otro país que vos quieras comerciar va a venir Estados Unidos y te va a imponer sanciones constantemente a todo lo que vos quieras hacer de cualquier manera, digamos. Con cualquier país. ¿Querés hacer algo con China? Sanciones. A China, a vos, a todo el mundo sanciones, a lo cual complejiza para mí el panorama enormemente. Que esto existe y las presiones son, si las tiene Rusia, imagínate Argentina. También, bueno, que la posición de los PC, digamos, de los PC tradicionales, es muy similar a la del trotskismo. Si no es igual, o le pegan el palo, y si no son más nacionalistas todavía las posiciones de los PC. Lo remarco no porque me sienta o tenga más afinidad al trotskismo, que coincido con lo que se expuso acá, sino también lo marco porque claramente son muchas más los PCs. Pero lejos, en el mundo es lejísimo la cantidad de gente que se apoya en los PC que en el trotskismo, que no existe prácticamente en otro país, muy poquito, salvo acá. Y nada, quería marcarlo porque incluso forman parte de todo este circo del gobierno, ellos están ahí. Pero nada, después yo sí, en un momento yo había hablado con Ezequiel de si no conviene pagarle a uno y endeudarse con otro de otra manera, en una cuestión de que para mí el mundo está tendiendo a una polarización muy importante entre China, Rusia y Estados Unidos y Europa. Quizás por ahí, en vez de no pagar, conviene tomar de otro lado, de otra forma, y pagar a uno para después ser más por ahí más conveniente pagar a otro. Nada, esa es mi duda. Acá el planteo de las consecuencias, empezamos con la cuestión del no pago, ¿no? El planteo de las consecuencias está limitado a un contexto de normalidad capitalista. Es decir, si nosotros, nosotros no, Alberto le pinta a la gran Rodríguez A y mañana dice,
no pago y todos lo aplauden y bien, vamos Alberto. ¿Qué es lo que pasa el día posterior? El día posterior implica todo lo que yo mostré, que en términos netos implica salida de riqueza del país. Es decir, el no pago de la deuda, si bien implica que no se va a pagar dinero, también implica que no va a entrar dinero. Y como estamos viendo en esta lógica para los próximos años, entre entradas y salidas, si se sigue pagando, va a haber entrada neta. Bueno, si no se paga, si se decide no pagar, lo que va a haber es salida neta. Por lo tanto, bueno, sí, las condiciones son esas. Después ya podemos abarcar el tema de la nacionalización de la banca y el comercio exterior. A ver, acá yo siempre tuve un problema con esta consigna de nacionalización de la banca y el comercio exterior. ¿Por qué? Digo, si decimos nacionalización de la banca y del comercio exterior, después podemos llegar a tener graves problemas, como por ejemplo los que tiene Venezuela. ¿Por qué? Porque uno nacionaliza banca y comercio exterior, pero no nacionaliza capital, y después los dueños del capital no van a invertir. O sea, la acumulación de capital se va a desplomar fuertemente. Distinto sería si decimos, hacemos la revolución y después no pagamos la deuda. Son dos cosas, son dos situaciones distintas. Lo que pasa, bueno, creo que hay un plurito, hay un problema con hablar de hacer la revolución y después no pagar la deuda, ¿no? En términos de la normalidad capitalista, no pagar la deuda con banca y comercio exterior nacionalizado, bueno, el ejemplo más cercano es el de Venezuela, ¿no? Porque los pocos capitales que tenía Venezuela, dejan de acumularse y tratan de salir de la manera que puedan salir. Y bueno, y hay un problema. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que termina prevaleciendo es quién toma las decisiones de acumulación. Si las decisiones de acumulación las sigue tomando un burgués, en un país donde en cualquier momento te expropian, y no va a acumular, y va a tratar de llevarse como sea, quizás pagando costos de contrabando, pagando lavado de dinero, lo que sea, va a tratar de llevarse esa plata. Sería distinto si decimos, bueno, vamos a las fábricas, expropiamos las fábricas, vamos a la banca, expropiamos la banca, ahí sí, le digo al Fondo Monetario, sí, anda a cobrarle a Serrucho. Estamos de acuerdo ahí. Pero decir, no le pagamos y nacionalizamos banca y comercio exterior, a mí me parece un problema. La cuestión del no pago a una, es decir, le pido prestado a uno para cubrir a otro, es algo que se hizo en su momento. De hecho, cuando estaba el conflicto con Griesa y los fondos buitres, el gobierno de Cristina quiso hacer que algunos inversores amigos compren la deuda de los fondos buitres y entonces el gobierno deberle a esos inversores amigos y no a los fondos buitres que eran los que estaban trabando el nuevo endeudamiento. Como poder se puede, el tema es que a esos inversores amigos también hay que ponerle guita. No van a hacer caridad, digamos. Son inversores amigos, pero no boludos, por decirlo de alguna manera, a los Charly García. No me acuerdo, sí, Charly dijo eso. Y después, no sé si había alguna más. Bueno, la nacionalización de la banca, eso ya está. Si acá, bueno, Pablo hizo una pregunta, Agustín se anota para hablar, si quieren intervengan y yo voy respondiendo a algunas más ahora. Sí, Cristian, la pregunta de Nico me parece que ya la respondiste. Quedaría, bueno, se había anotado Omar para hablar. Omar. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, bien. Bueno, estuvo buenísimo el taller. Digamos, a mí me gusta más la geopolítica que la economía, digamos, así que sobre este tema tengo, digamos, una visión un poco distinta, pero te quería preguntar cómo veías vos, digamos, lo que es la cuestión de conceptos como el de financiarización
y la lectura que tiene que ver con la vigencia del esquema centro-periferia. O sea, hay autores que vienen de la teoría de la economía mundo, etcétera, que plantean que el problema de la deuda, digamos, como un límite para el desarrollo, se origina, digamos, con las reformas de los años 70 y todo, pero, digamos, le da mucha importancia al concepto de financiarización. Digamos, ponerle Arrighi, Harvey, etcétera. O sea, el crecimiento de la actividad especulativa por encima de la cuestión productiva, etcétera. Y bueno, digamos, los procesos de endeudamiento con el FMI y eso tendrían que ver con el crecimiento de esa actividad especulativa y, digamos, el acceso a préstamos por economía del tercer mundo que, digamos, no los pueden pagar y se ven condenadas a refinanciarlo permanentemente, etcétera. Digamos, ¿cómo ves, si ves que tiene algún tipo de valor esa cuestión, digamos, o sea, el concepto de financiarización como rasgo del capitalismo en la etapa post-fordista, y la cuestión de centro-periferia, o sea, si efectivamente te parece que contribuyen a una reprimarización de las economías periféricas, estos procesos de endeudamiento. Disculpa si es muy largo. No, bueno, la cuestión de la financiarización, digamos, el crecimiento del proceso financiero yo lo noto obviamente como parte de la unidad de la acumulación capitalista, ¿no? Dado un capitalismo que post-70 no tiene una acumulación de capital fijo reproductivo similar a la que tenía en los 70, o previo a los 70, y entonces, bueno, eso genera un cúmulo de capitales que buscan valorizarse de otra manera, y ahí aparece esta cuestión de el crecimiento de este capital ficticio que aumenta su precio en función de demanda más demanda, más demanda, más demanda, más demanda, ¿no? Y fruto de eso aparecen las sucesivas burbujas, ¿no? Es decir, esas burbujas que en la época dorada del capitalismo, entre muchas comillas, estaban bastante ausentes. Hoy en día las tenemos de una manera casi cada 10 años, 15 años, aparece una gran burbuja internacional. Después el concepto de centro-periferia para mí es un concepto que no ayuda mucho hoy en día, y mucho menos después de, si se quiere, el desvío que se dio en ese gran campo que se podía llamar la periferia, ¿no? Es decir, antes se hablaba de periferia, que Asia era parte de la periferia, Latinoamérica y África era la parte de la periferia, y nada, y se vio cómo Asia tuvo un crecimiento increíble, y no es que el centro la pisoteaba y no la permitía, no. Tuvo un desarrollo capitalista que la llevó a un crecimiento importantísimo. Latinoamérica tuvo cierta reprimarización, pero justamente no creo que sea causa de la deuda, sino que justamente la deuda un poco es la que compensa como ya dije, ese atraso. Después, por otro lado, estaba la cuestión que Pablo estaba preguntando sobre el concepto de fuga de capitales de Bonet. No tengo críticas sobre ese concepto, lo comparto totalmente. Lo que dice Bonet, lo recomiendo, está en una entrevista que se hizo en Diálogo Izquierda, no hace mucho. Lo que dice Bonet es que hablar de fuga de capitales tiene, de una u otra manera, una carga negativa. ¿Por qué? Porque está hablando de que algo se fuga de un lugar del cual pertenece, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, cuando salen capitales del país, no es que salen del lugar de donde pertenecen, no, es una simple expresión de la movilidad internacional de capitales. El problema, lo que nos tenemos que preguntar en el capitalismo argentino, es por qué hay más salidas que entradas. ¿Y por qué en otros capitalismos hay más entradas que salidas?
Pero no es que el capital se fuga y son malos y se van. No, el capital tiene sus razones para irse. Y por eso me cuesta mucho decir salida de capitales, porque bueno, la jerga ya me lleva a hablar de fuga, pero es un concepto que estaría bueno repensarlo, ¿no? ¿Por qué fuga? ¿Por qué hablamos de fuga? Es salida de capitales, es movilidad internacional del capital. El capital tiene esa capacidad de irse de un lugar al otro guiado por posibilidades de inversión. La pregunta sería, ¿por qué en Argentina se van y por qué no vienen tantos? No sé si hay intervenciones. Sí, intervengo, me toca a mí y después sigue Agustín. Bueno, primero, obviamente, gracias, Cristian, por el taller, creo que fue bastante claro. Y me quedó algo con uno de los cuadros que mostraste, que es el tema una idea que es difícil de aceptar para la izquierda en general, me parece, y el progresismo incluso, que es esta idea de que con la deuda al revés ingresa riqueza más que de aquella que sale. Porque normalmente uno escucha, ¿no?, la idea contraria, de que hay una especie de saqueo. Frente a esto digo, bueno, yo cuando dijiste las distintas concepciones de la deuda, yo he defendido públicamente y sostengo todavía, esto digo es provisorio porque como estamos investigando y uno cuando empieza a investigar se da cuenta que por ahí aquello que creían no era tan así. Yo reivindico la idea esta de Inigo, de que la deuda funciona como una compensación del atraso productivo del trabajo en relación al mercado mundial. Pero también comparto la tesis que vos expusiste a lo último, en tanto estabilización. ¿Y por qué? Me llevó a... No es que estés creando, es que cuando, por ejemplo, me tocó investigar el tema del préstamo en concreto del FMI, es decir, en qué se usó la placa, uno descubre que el 65% de la placa que ingresó del FMI se utilizó para pagar deuda vieja, incluso parte de deuda que había tomado Cristina. Y esa deuda es justamente para cubrir el déficit, que es lo que vos explicabas bien, que es justamente financiar el gradualismo o el ajuste gradual. Entonces ahí funcionaría como un esquema de estabilización, como lo señalás. Pero al mismo tiempo hay un 24% de la deuda se usa en lo que se llama esto de fuga de capitales, que en realidad es el Banco Central interviene para mantener el tipo de cambio. Y acá viene la parte de que yo decía de que nos podíamos pelear, que ya hemos tenido un intercambio indirecto, porque la cuestión de, por lo menos en los últimos años, lo que uno ve es que se mantiene un tipo de cambio sobrevaluado, digamos, un peso caro para que permite justamente permitir importar maquinaria. En la industria funciona, las importaciones, el grueso es para el funcionamiento de la industria. Lo que se importa son bienes de capital, básicamente. Entonces permite tres cosas, digo. El tema de abaratar la importación, el tema de atesorar moneda, en moneda fuerte, y la otra de girar sí utilidades al exterior, por lo menos en las multinacionales que funcionan acá. Y eso entra en lo que se llamaría este tema de fuga de capitales. El 11% restante del préstamo de Macri se utilizó en subastas del Tesoro, es decir, se vendían dólares a cambio de pesos para de nuevo poder pagar la deuda en pesos que parte de la deuda pública. Entonces ahí lo encontramos es que casi el 75% del préstamo del FMI se utilizó para pagar la deuda y que esa deuda no es que compensa, sino que justamente sirve para la estabilización. Por eso digo, acá hay que ver porque yo sé que vos, Cristian, decís que el tema del tipo de cambio sobrevaluado es una idea media complicada o es difícil de sostener, porque al mismo tiempo tenés fracciones de la burguesía que claman por devaluación, e incluso en este mismo momento el gobierno está llevando una devaluación gradual del peso. Así que bueno, eso que quería preguntar básicamente esa parte, ¿cómo ves la idea esta del tipo de cambio sobrevaluado? Bien. Ahora después respondo a la de Nicolás que hizo, que creo que está muy en línea, está en línea con lo que vos planteás. Nada, a ver,
decir el tipo de cambio sobrevaluado siempre tiene que tener una relación con algún parámetro, con algún momento que digas, bueno, a partir de acá, a partir de este nivel está sobrevaluado, a partir de este nivel está subvaluado. A mí más que decir mantener el tipo de cambio sobrevaluado o subvaluado, yo lo que analizo es que el gobierno, si fuese por el gobierno mismo, metería una devaluación a la Dualde. De hecho, digo, a ver, ¿por qué no la mete? Es la pregunta. ¿Por qué no la mete? ¿Por qué está tratando de frenar eso? Obviamente que ahí juega la cuestión económica contra la política. ¿Cuáles son a dónde va el mercado cambiario argentino? ¿Cuáles son las demandas de la burguesía argentina en general? La burguesía, cuando digo burguesía, digo, ¿cuáles son las demandas del capital agroexportador? La industria, obviamente los servicios no tienen ese problema del tipo de cambio sobrevaluado o subvaluado, porque cobren lo que cobren, se los tienen que pagar. O sea, el peluquero estoy tomando pero no sé, un servicio de luz, gas, si te lo cobran, lo que te lo cobran, lo vas a terminar pagando porque no tenés competencia. Ahora, por ahí las industrias, los ojeros y demás, obviamente que están pidiendo continuamente devaluación, o al menos eso es lo que sale cuando yo analizo todas las declaraciones de la Unión Industrial y demás. Uno encuentra que la UIA siempre pide devaluación. Uno ahí se pregunta, ¿pero qué? Entonces, la UIA son todos giles que no conocen sus propios intereses y nosotros de un libro los conocemos mejor que ellos. Y a mí me cuesta creer eso, ¿no? A mí particularmente. Hay gente que quizás cree eso. A mí me cuesta creer eso. En ese sentido, yo entiendo que ahí juega, y ahí hay un elemento muy importante, que por ahí vos seguramente lo tenés en cuenta, pero en lo que nombraste no planteaste, que es la cuestión politicista, la cuestión política. Meter esa evaluación cuesta en términos políticos. No es gratis meter una evaluación, no es gratis hacer la gran Dualde. A ver, Dualde pudo hacer lo que hizo y no salía en helicóptero porque un mes antes tuvo el 2001. Pero, a ver, no era fácil. Cualquier gobernante, ¿qué es lo que prefiere? Y prefiere ser Néstor. Pero para ser Néstor antes necesitas un Eduardo. Entonces, bueno, ahí está la complicación. ¿Cuál es el problema que tuvieron todos los gobiernos del 2011 para acá? Que quisieron ser al mismo tiempo Néstor y Eduardo. Y la verdad que es muy difícil hacer eso. Y encima eso lleva a que las contradicciones y los desequilibrios cada vez empiezan a escalar más. El mejor indicador que tenemos de eso es el nivel de inflación. Si uno mira, en el 2011 teníamos casi 25, este año se pronostica un 60, y va derechito. En ese sentido, a ver, creo que hay que sopesar tanto la cuestión económica, pero también la cuestión política. Lo difícil que es para cualquier gobierno burgués llevar adelante un ajuste en un país con una clase trabajadora con la capacidad de organización y movilización que tiene Argentina. La otra vez charlábamos con unos compañeros que hay sindicatos que manejan más presupuesto que un ministerio. Uno dice, che, pará, ¿esto cómo funciona? Y bueno, hay sindicatos que manejan más presupuesto que ministerios provinciales o hasta incluso secretarías nacionales. Entonces, bueno, estamos en un país donde la clase trabajadora tiene una capacidad de disputa, tiene una capacidad de resistencia, obstaculiza los ajustes y eso dificulta que el gobierno haga lo que tenía pensado hacer desde un primer momento. Si ustedes agarran las notas que le hacían a Culfas antes de que asuma Alberto, cuando Culfas era como el número puesto para ser ministro de Economía, ya Culfas decía abiertamente que iba a haber una evaluación, que ellos querían evaluar. Los industriales todos pedían la evaluación. Entonces es una lógica bastante arraigada, al menos desde la posconvertibilidad para acá, que siempre se pide evaluación. Obviamente, ¿quién termina pagando el pato de la boda, por decirlo de alguna manera? La clase trabajadora. Igualmente quiero hacer una aclaración importante. Es cierto lo que decís vos, que a la burguesía en determinados momentos de su acumulación le conviene tener un tipo de cambio más sobrevaluado, por decirlo de alguna manera.
¿Por qué? Y para comprar productos importados, por ejemplo, o para sacar pesos transformados a dólares. Eso estoy de acuerdo, es cierto. No obstante, esa misma burguesía, haciendo un cálculo del todo, porque la burguesía industrial no es que solamente invierte en capital, que cada vez invierte menos, vale decir, ¿no? Pero no es que solamente invierte en capital y saca dinero. No, también tiene que obtener ganancia para eso. Si no obtiene ganancia, todo lo demás no sirve. Por lo tanto, esa burguesía, haciendo un neto de todo, dice, bueno, me conviene el tipo de cambio bajo para comprar maquinaria y me conviene para sacar plata para el exterior, pero no me conviene para obtener ganancias. Haciendo un neto de todo eso, la demanda de la burguesía industrial al menos, es, más allá de que pague un poco más caro esto, más allá de que pague un poco más caro el dólar cuando lo fugue, devaluame, capo, devaluame lo que sea, así yo tengo ganancia. Es decir, los intereses concretos de esa burguesía industrial expresan que quieren devaluación, no quieren sobrevaluación. De nuevo, yo creo que yo puedo saber quizás más que Ratazzi de cómo funciona el capitalismo argentino. Ahora, yo no creo que yo sepa más que Ratazzi de cuáles son los intereses industriales, por más maestría, doctorado y licenciaturas que tenga, ¿no? Digamos, Roca sabe más de sus propios intereses que los que puedo saber yo, por más maestría, doctorado y todo lo que tenga. Yo me quedo con eso, trato de entender cuáles son las demandas y cuál es la lógica de esas demandas. Gracias, Cristian, muy claro. Sigue Agustín. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Bueno, soy Agustín, soy docente de Escuela Primaria y Secundaria de José C. Paz. Bueno, primero celebro el espacio, está bueno que surjan estos espacios entre trabajadores discutiendo sobre nuestra propia situación y por ende nuestra propia acción. Primero, respecto al planteo inicial del papel de la deuda, digamos, uno entiende que lo específico de la Argentina está digamos, su papel en la acumulación mundial está en la exportación de productos agrarios, principalmente de la pampa húmeda, digamos. Entonces, en ese sentido, digamos, lo que tiene Argentina para aportar, para pagar la deuda, digamos, aparece como en función de esa ganancia que se extrae, digamos, de la venta de productos agrarios. Yo entiendo que ahí el aporte de Juan Iñigo Carrera es central para entender la especificidad de la Argentina y cómo se apropia esa masa de riqueza a través de la renta diferencial de la tierra, digamos. Yo entiendo que ahí hay un aporte importante y que la deuda se paga, digamos, con renta futura en algún punto, salvando la cuestión de los mecanismos y demás. El vínculo de la Argentina con el mundo es ese, digamos. Entonces, yo entiendo que ahí hay algo que es central y que es importante para analizar esto, digamos. Y en otro sentido, el planteo que hacía Cristian, digamos, esto de que si la Argentina no arregla con el fondo, también vuelan un par de burócratas del fondo. Es cierto, la pregunta que sigue a eso es por qué volarían los burócratas del fondo. Y lo que uno entiende es que la Argentina también es un problema para el FMI, digamos. Así como el FMI es parte del problema de la Argentina también es parte del problema del FMI. Y en ese sentido, la pregunta, y lo dejo abierto, tampoco tengo respuesta tan clara respecto a eso, es ¿cuál es, digamos, qué papel juega esta negociación en el entramado general de la acumulación mundial? Digamos, pensando que al día siguiente, o a la semana siguiente de que Alberto, digamos, se presenta el acuerdo con el fondo, por lo menos se presenta formalmente, aparece Alberto discutiendo en Rusia y en China, criticando a Estados Unidos y formalizando su participación en esta nueva ruta de la seda. Entonces, bueno, hay una pregunta ahí respecto de, pensando que esta especificidad de la Argentina a través de la venta de productos agrarios, apropiándose de renta de la tierra, digamos, cada vez alcanza menos para sostener la industria que tiene Argentina, que es muy ineficiente respecto del resto de la productividad mundial, digamos, y por ende sin ese mecanismo de compensación, ninguna industria, prácticamente ninguna industria argentina sostendría un nivel de ganancia similar al que obtiene en otros países del mundo, digamos. Entonces, digo, ahí la pregunta que surge es si alcanza con clarificar la situación argentina, obviamente es un avance, si alcanza para entender la situación general y el devenir de lo que tenemos para adelante, digamos, simplemente mirando a la Argentina, o si
no hay que plantearse el desafío como laburante partiendo de una acción científica, digamos, en avanzar sobre las determinaciones más generales de la acumulación mundial. Pensando en esto, el papel de Argentina aparecen, digamos, indicios de esto digamos, la explotación de vaca muerta con el gasoducto, con la cuestión de la crisis energética, lo de las granjas chinas, el porcina de China, digamos, distintos indicios que para pensar el papel de la Argentina en lo que se viene, que bueno, uno entiende que se recrudece la conflictividad mundial, y me parece que es muy importante el desafío de hacerse, además de preguntarse por la deuda argentina, ese aspecto más general, digamos. Bueno, hasta ahí mi intervención. Decime, Ezequiel, Iván, ¿qué hacemos? Sí, quedan 2 preguntas. ¿Por qué Argentina tiene una competitividad, una productividad menor que el resto del mundo? Yo ahí adhiero a la hipótesis general que plantea, que alguna vez le escuché a Sartelli, y le agrego algo más. Sartelli lo que dice es que, bueno, Argentina es un mercado chico, históricamente. No obstante, con eso se puede explicar hasta los 70, porque después de los 70 ya no hay mercados chicos, sino que todos producen para el mundo. Pero bueno, también arranca tarde. Y yo a eso le agrego que en Argentina no ha habido una acción política tendiente en Argentina y en general en Latinoamérica, no ha habido una acción política que logre, no tendiente a, sino que logre orientar a las fuerzas productivas como sí hubo en Asia, por ejemplo. O sea, Asia no es solamente muchos trabajadores campesinos, sino que también fue una dirección política que, bueno, sobre una montaña de cadáveres, hay que decirlo también, llevó adelante reformas capitalistas de tal manera que, bueno, que generaron un crecimiento capitalista. Después, por otro lado, un compañero, Ricardo, pregunta a quién le conviene el tipo de cambio desdoblado. El tipo de cambio desdoblado, primero y principal, la razón de un tipo de cambio desdoblado es no querer pegar el sablazo a la devaluación, obviamente aguantar esa devaluación lo más posible. Si el gobierno no implementaría controles de cambio y demás, etcétera, el dólar, no les digo que se iría a 200, pero a 160, 170, 180 estaría. Entonces el primero que trata de poner un tipo de cambio, trata de frenar la devaluación y con eso impone el desdoblamiento del tipo de cambio es el gobierno. Y después les sirve a quienes pueden acceder a dólares baratos. Es una demanda, voltear el tipo de cambio, unificar el tipo de cambio, es una demanda que siempre tiene la burguesía, siempre, porque obviamente no tiene acceso libre a dólares y siempre la unificación del tipo de cambio implica una devaluación y una licuación de salarios. Por lo tanto, bueno, el tipo de cambio desdoblado no le sirve a tanta gente, pero bueno, se da en función de la misma acumulación capitalista. Demian comenta, y eso sí, de acuerdo, que la industria en general tiene intereses contrapuestos, estamos totalmente de acuerdo. No obstante, dentro de esos intereses contrapuestos, también los trabajadores tenemos intereses contrapuestos, muchas veces con cuestiones propias de la economía, que uno dice, bueno, a mí me conviene que cierren la importación de celulares. Total, como yo trabajo en una productora de Tierra del Fuego, voy a seguir teniendo laburo y voy a tener buenos sueldos. Y el otro me dice, no, yo quiero que abran porque con mi salario que trabajo como docente, quiero comprar un iPhone barato. Entonces también tenemos intereses contrapuestos. La industria también tiene intereses contrapuestos, no obstante, en ese cruce de intereses, dentro de la entidad más representativa que tiene la industria, que es la Unión Industrial, suele imponerse la posición, al menos desde la devaluación para acá, la devaluación de Dualde para acá, suele imponerse la posición de devaluacionista. Siempre uno, cuando mira a los industriales, dicen, no queremos devaluación, pero el tipo de cambio está muy alto, no queremos devaluación, pero siempre se plantea eso. Es una cuestión
que atraviesa a todas las clases y a todas sus fracciones, inclusive, esta contraposición de intereses. No obstante, bueno, está eso. También dentro de del mismo sector industrial está CAME, por ejemplo, la de medianos industriales, son todos los pequeños y medianos industriales, que más que por el lado de la devaluación, apuestan más a la protección comercial. De hecho, en el último periodo del kirchnerismo, la UIA ya estaba como opositora y el kirchnerismo tenía como aliado a CAME. ¿Por qué? Porque lo que hacía CAME era apoyar las trabas y las recontratrabas que ponía el gobierno. La UIA lo que decía es, si vos me pones trabas, no puedo traer insumos de afuera, y por lo tanto, como no puedo traer insumos de afuera, no puedo producir acá. Los pymes, como producen con cosas locales, no les importaba mucho traer insumos de afuera, lo que decían es, no me dejes entrar la competencia afuera, frename la competencia afuera. Obviamente que con un tipo de cambio alto, de una u otra manera se frena la competencia afuera. Pero bueno, cuestiones políticas, momento histórico, CAME decía, no devalúen, pero frename toda la competencia, y la UIA decía, devalúen. Déjense de joder, devalúen el tipo de cambio. Después con la cuestión, lo último que planteaba Agustín, los mecanismos de compensación, a mí, yo siempre digo lo mismo, a mí me hace mucho ruido cuando empiezo a buscar la evidencia empírica sobre los mecanismos. A ver, datos que vienen del mismo Íñigo, ¿no? La renta representa en promedio el 6% del PBI. Yo entiendo que ese 6% es un 6% importante, como planteás vos, que bueno, que es la fuente de dólares, eso sí, estoy de acuerdo. Ahora, para mí, pensar todo el resto a partir de ese 6%, a mí me hace ruido. Y además, cuando uno empieza a mirar empíricamente los mecanismos de transferencia, de hecho en la caja se dio un debate sobre eso, cuando uno empieza a mirar, la industria no está tan subsidiada como uno cree que está subsidiada. Cuando empieza a mirar datos concretos, ¿no? Empieza a mirar, a ver, ¿cuánta plata le dieron a los industriales? No es tanto. Cuando empieza a mirar, ¿cuántas exenciones tributarias le dieron? Tampoco es tanto. Digamos, a ver, ¿son cosas que existen? Sí, existen. Ahora, en mi forma de ver la historia, no son tan desequilibrantes como el planteo del mecanismo de compensación lo plantea. A mí me parece que ahí hay que enfocarse mucho más en la cuestión del proteccionismo comercial, de los aranceles y demás, etcétera, que ahí sí también funcionan como compensación en un punto, porque elevan el precio de lo importado, pero no en esa redistribución. Y obviamente el mayor mecanismo de compensación que se plantea de la renta, que es el tipo de cambio. También para mí es muy discutible eso, pensando en lo que decíamos hace un rato. Supuestamente se compensa a la industria sobrevaluándole el tipo de cambio. Y la industria no le copa tanto que lo compensen. Es como que la industria te dice, che, loco, me estás tirando tierra si me sobrevaluás el tipo de cambio. No lo ve como una ayuda, no lo ve como bien, copado, me sobrevaluás el tipo de cambio. No, lo ve como, che, me estás tirando tierra, no está bueno lo que estás haciendo. Por lo tanto, a mí me hace cierto ruido. Obviamente que Íñigo tiene aportes que son gigantes y que no me alcanzan ni 6 vidas mías para hacer un 10% de lo que hizo él, Pero bueno, para mí el análisis histórico ahí todavía no me termina de convencer los datos empíricos. Igualmente uso un montón de datos de Íñigo y de hecho me olvidé de comentarle a Ezequiel que habló de la cuestión del endeudamiento neto. Acá hay un gráfico que quería mostrarles sobre cómo evolucionó el endeudamiento neto a partir de los años, cuando se pagó y cuando no se pagó. Ahí no sé si se ve, díganme si... Bueno, acá lo que se ve, la línea negra, es el flujo neto acumulado. Es decir, si decimos, bueno, hasta el 99, ¿qué pasó con la deuda? ¿Entró más dólares de lo que salieron o salieron más dólares de los que entraron? Bueno, se ve que en el 99 teníamos a favor 20.000 millones de dólares. Después, si nos vamos al 2004, ahí había casi 10.000.
Y si vamos al 2018-2019, entraron más de lo que salieron, 60.000 millones de dólares. Estos datos parten de Íñigo, pero después lo siguió Mateo y Emiliano, Musi y Suster. Pero un poco muestran que la deuda, si bien sale plata cuando se paga, pero también entra y suele entrar más. Fijémonos que solamente hay flujo neto negativo pocos años, que es el periodo kirchnerista que se dedica a pagar deuda. Pero después, siempre que está por encima del cero, la barrita, la línea negra, quiere decir que Argentina, entre comillas, a ese determinado momento recibió más dólares de lo que salieron. Cuando está por debajo del cero, quiere decir que en ese momento en Argentina salieron más dólares de los que entraron. Y después en barras grises lo que hay es de ese año. ¿Qué pasó ese año? Por ejemplo, en el 96, bueno, entraron netos casi 10.000 millones de dólares. En el 98 entraron netos casi 5.000 millones de dólares. Entonces, acá está un poco lo que decía Ezequiel, que sí, que la deuda no es salida y salida y salida. También es entrada. Y en el último tiempo hubo más entrada que salida. Hasta ahí el comentario. Yo viendo son 8 menos 10, quedan 2 preguntas y la intervención de Iván. Me parece que quizás convendría cerrar la lista de oradores y bueno, cerrar con estas 2 preguntas y con la intervención de Iván. ¿Te parece, Cristian? Perfecto, perfecto. Amir Mayorga, ¿existe la posibilidad de que Argentina aumente su productividad y el ingreso de capitales dentro del marco capitalista? Por ejemplo, si la resistencia de la clase trabajadora fuese aplastada definitivamente y se diese la estabilidad en el ámbito de acumulación del que habla Cristian, o las características del capitalismo argentino son tan intrínsecas que es imposible o impensado que esto ocurra. Bien. Después dice... ¿Respondo esa? ¿O sigue la misma pregunta? No, ahí termina esa. Bien, sí, existe la posibilidad, un poco lo que comentó Amir, y sí, que la clase trabajadora argentina acepte el ajuste y bueno, se cague de hambre 30 años para que dentro de 30 años la burguesía diga, qué buena que es la clase trabajadora argentina, vamos a invertir acá. Y por ahí dentro de 60 esas inversiones rindan una buena rentabilidad y esa clase trabajadora pueda disputar algo de esa gran rentabilidad que generaron, ¿no? Básicamente implica que varias generaciones se caguen de hambre para que futuras generaciones, vaya a saber si puedan tener un mejor pasar. Ojo, con esto no quiero decir que Argentina puede ser Australia. Con esto quiero decir que Argentina puede ser, póngale, Chile, Uruguay, con cierta estabilidad, cierta mejora de a poquito, pero no mucho más. No hay que pensar que Argentina puede ser Europa, salvo que, bueno, que se genere, pero requiere un largo plazo, un muy largo plazo, que obviamente nosotros ni siquiera vamos a estar vivos los que estamos acá, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahí también se anotó Alejandro Belkin. Por favor les pido, y está Agustín también que quiere intervenir, por favor les pido que no superen los 5 minutos porque si no se nos va a hacer medio largo. Hay una pregunta de Andrés que dice, ¿por qué si entra más de lo que sale no se desarrollan las fuerzas productivas? ¿Hay cada vez más desocupación y pobreza? Bien. El tema es que cada vez entra más de lo que sale y no se desarrollan las fuerzas productivas porque justamente no se termina invirtiendo productivamente eso que entra. Entonces, un poco la cita de Íñigo, lo que decía, bueno, después eso se fuma, desaparece, porque no se invierte productivamente. Es guita que, bueno, sirve para cubrir desequilibrios, para gradualizar ajustes, sirve para compensar déficits fiscales, pero no es guita que entra y se invierte toda productivamente. Es guita que se fuma. Se fuma en una lógica que, bueno, que guste o no, y esto es, hace unos días yo venía publicando una serie de gráficos en mi Facebook, y venía publicando de la clase trabajadora, ¿no? Los ingresos de la clase trabajadora, cómo venían cayendo. Y terminé publicando lo de la burguesía. ¿Y qué era lo que se mostraba?
que la tasa de ganancia también viene cayendo. Es decir, cada vez es menos rentable y más inestable el capitalismo argentino para invertir, para que la burguesía invierta. Por lo tanto, bueno, es guita que no se invierte, es guita que se fuma. Bien, sigue Agustín, por favor, compañero, brevedad en el comentario. Y después Alejandro Belkin y cierra Iván. No, bueno, qué sé yo, la discusión de subvaluación, sobrevaluación de la moneda es compleja, tiene un montón de cosas para plantearse. El punto es que, digamos, si la moneda no está sobrevaluada, no tenés capacidad de extraerle una cantidad importante de dólares al sector que te trae los dólares, digamos, y la industria que produce acá requiere de esos dólares que solamente vienen del campo, digamos. Entonces, bueno, ahí aparece una cuestión específica. Y después otros mecanismos, digamos, vos tenés un sector de la fuerza de trabajo que abaratada en términos de su, digamos, por la educación gratuita, son más baratos los obreros, tenés, digamos, insumos importantes que están más, Arcor, digamos, su parte de su ventaja comparativa está en que tiene insumos baratos que son justamente los que vienen de la soja, del trigo, digamos, del maíz. Y la pregunta quizás como la más clara y cierro acá es, digamos, ¿por qué en los países centrales, por ejemplo, las automotrices hay 2 o 3 y en Argentina en un momento había casi 20, digamos? Entonces digo, bueno, y ganan teniendo tasas de ganancias similares a los países centrales, ¿de dónde sacan esa ganancia si la productividad es menor? Y digo, y en ese también en respecto a automotriz, digo, en un momento el Estado pagaba el 25% de los salarios de los trabajadores, entonces el Estado como mediador de esa apropiación de renta volcada hacia la industria ineficiente, me parece que tiene bastante para explicarse por qué es la especificidad, no es lo que debería hacer la Argentina, sino que lo que es que se valoricen los capitales de esta manera, digamos. Simplemente ahí para hacerlo cortito. Bueno, sigue Alejandro. Bueno, buenas tardes compañeros. Bueno, nada, como todos rápidamente damos saludos, digamos, a este espacio de reflexión y de discusión que me parece casi único, digamos, en la izquierda, ¿no? Nada, solamente quería, no sé, mientras iban hablando, anoté, digamos, algunas conclusiones personales, algunas reafirmando ideas previas, obviamente, otras no, y nada, las comento muy brevemente para espero hacerlo en menos de 2 minutos. Bueno, en primer lugar, digamos que, a diferencia de lo que plantea gran parte de la izquierda, la deuda externa no es la causa del estancamiento económico del país. Al contrario, el endeudamiento externo es la consecuencia del bajo desarrollo de las fuerzas productivas y del funcionamiento del capitalismo argentino. Por lo tanto, la deuda no es un mecanismo de dominación, como plantea casi toda la izquierda, no hay pacto colonial, no hay sometimiento, el endeudamiento es una demanda de la propia burguesía que opera en el país. Y siempre es bueno recordar que la explotación no se produce de país a país, sino de clase contra clase. Y entiendo por último, digamos que también, a diferencia de lo que plantea gran parte de la izquierda, acá no está en juego la soberanía del país. Y esto se puede ver también, entre otras cosas, que las medidas de ajuste económico que reclama el FMI coinciden de manera casi absoluta con las exigencias de las propias cámaras patronales en la Argentina, ¿no? Entonces, nada, eso solo. Gracias, Alejandro. Iván. No, yo para ir cerrando, no sé si Cristian querés hacer un comentario más, así antes hacemos un cierre general. No, digamos, no quiero seguir con la polémica sobre la compensación, porque nada, si no podemos estar hasta pasado mañana. Yo sobre eso simplemente lo que digo es, tírenme los datos. Por ahora los datos que yo encontré no cierran con eso. Nada, quería agradecer el espacio, como siempre, agradecer las preguntas, más allá de que algunas me hicieron pensar bastante. Obviamente que cualquier duda va a quedar esto colgado y va a quedar la presentación colgada. Cualquier duda me pueden escribir, tanto en redes sociales como mail. Ningún problema para quien lo vea después la grabación. Así que nada, nuevamente agradecer el espacio, agradecer el lugar y bueno, seguiremos discutiendo en futuros encuentros. Entonces, para cerrar, gracias Cristian nuevamente. Y lo que parece muy interesante acá, de lo que yo saco conclusión general al que arribo después de tu exposición, es que hay toda una serie de corrientes políticas que intervienen
en la lucha general, en la lucha de clases, de conjunto. Vos lo marcaste muy bien en torno al tema del reformismo. Bueno, colocaste el liberalismo, es decir, como la burguesía en sí mismo lo considera, pero el reformismo, e incluso también lo colocaste en el campo general de lo que es la izquierda hegemónica en Argentina, el Frente Izquierda y sus fuerzas alrededor, en torno a esta necesidad de dar una salida al problema de la deuda, que es algo interesante porque una salida al problema de la deuda en el marco del desarrollo de un Estado capitalista implica una salida en términos capitalistas. ¿Por qué? Porque el problema de fondo es que la burguesía como clase social necesita la deuda como una forma de desarrollo de su clase, como una forma de apropiación de esa plusvalía que no lo está pudiendo hacer de conjunto con lo que se produce en el territorio nacional. Esto es interesante, me parece, porque el problema de fondo, a mi entender, es la necesidad de desarrollar un programa obrero, socialista, de reestructuración social y no encontrar una respuesta a los problemas que el régimen capitalista tiene por su propia dinámica de desarrollo. Pero bueno, creo que esto merita próximos debates, próximos talleres, así que están todos invitados a ser parte de todo esto y a sumar sus polémicas al grupo de la caja, como dijimos al principio, que es un lugar abierto a todas las expresiones teóricas y políticas de los compañeros revolucionarios que pretendemos desarrollar una fuerza social de nuestra clase que pueda transformar definitivamente este régimen social. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros.